estar al frente de dos candidatos que están efectivamente yendo a la segunda vuelta para el gobierno de la región Ica. Fernando Sillonis Benavides es uno de los candidatos, el otro es Javier Gallegos Barrientos. Ambos han ocupado posiciones finales, digamos, y son por eso que van a la segunda vuelta. Estamos hablando de dos profesionales de larga actuación. Fernando José Sillonis ha hecho una serie de actividades, ha desarrollado diversos cargos públicos y empresariales, está muy vinculado a Ica desde hace muchos años, en verdad, y por motivos profesionales, familiares, y etcétera. Y Javier Gallegos Barrientos, siendo de Ayacucho, sin embargo, también ha vivido muchos años en Ica y ha sido alcalde de Parcona 2 veces, en 2 ocasiones. Él es ingeniero. Bienvenidos, señores, muchas gracias. En realidad las reglas, lamentablemente el tiempo se nos gana y por eso no he podido hacer una mención más detallada de todos los cargos públicos que han desempeñado y cómo han presentado sus candidaturas cumpliendo con todos los requisitos, que de hecho ha sido así. De modo que tienen 2 minutos para exponer cada uno de ellos. En un sorteo empezamos con don Fernando José Sillonis Benavides. Bienvenido. Raúl, muchas gracias. ¿Qué se propone? Estamos en el tema de recursos naturales. Por cuestiones de tiempo, el recurso natural principalísimo para Ica es el agua. El agua escasea en Ica. Ica es un éxito económico, pero es un fracaso social. Todo el mundo habla de la cara bonita de Ica, la modernidad, las exportaciones, el progreso, el desarrollo, el empleo, la tributación, pero nadie habla de las carencias que tiene Ica. Pues la próspera Ica carece de agua potable 24 horas al día, por ejemplo. Muy pocos iqueños, y me refiero a la región, desde Chincha hasta Nazca, disponen de acceso a agua potable 24 horas al día. ¿Por qué Ica, con los recursos que tiene, que no son pocos, no dispone de agua potable 24 horas al día para la población y también desagües y plantas de tratamiento? Pues el fracaso social está reflejado en esta carencia de agua. Hay que brindarle. Nosotros proponemos resolver esta carencia dándole a la población lo que todo el mundo civilizado tiene, acceso al agua potable 24 horas al día. ¿Eso qué supone? Eso supone potenciar EMAPICA, que es una empresa municipal, que es un caos en este momento, y también es un antro de corrupción, de manera que ahí hay que meter diente y realmente resolver eso. Y traer lo que yo llamo el agua grande. El gobierno nacional por fin está tomando a Ica con interés y se vienen las grandes obras como es la presa del río Tambo, el canal del Ingahuasi y un canal de Pisco a Villacurí. Ica va a resolver a corto plazo su problema de agua, la falta de agua. Ese es agua potable. No. También tenemos problemas. El agua es para ambas cosas. En primer lugar, agua potable, porque la población tiene la prioridad, y en segundo lugar, agua para más que los agroexportadores, para los parceleros. Lo dejamos allí. Javier Gallegos Barrientos, ¿cuál sería la prioridad para atender a muchos de los problemas de Ica? Sí, Tierra es una ciudad bendecida por Dios, porque tiene los recursos naturales como la minería, la agricultura, la pesca, turismo, efectivamente la agricultura, y tenemos pues nuestros ríos, tanto en las diferentes provincias de nuestra región de Ica. Si hablamos de la provincia de Pisco, tenemos el río Pisco, que beneficia a muchos agricultores, pero por falta de un proyecto hídrico, estas aguas se pierden al mar. Y por lo tanto nosotros tenemos que realizar estos proyectos en coordinación con el gobierno central. O sea, ¿coincide usted en que uno de los problemas o el problema principal de Ica es el agua? Efectivamente, porque el día de hoy Ica, la región de Ica tiene a los agroexportadores que tienen la inversión, y que porque los agroexportadores tienen muchos pozos, la napa freática de los sectores de la región de Ica ha descendido. Y por lo tanto nosotros tenemos que garantizar el uso del agua, sobre todo traer agua para Ica. Y de igual manera, tenemos proyectos ya
avanzados, como efectivamente el proyecto de la represa Polvareda, que es un proyecto que hay que ejecutar, con una inversión público-privado y con la participación del gobierno regional. De igual manera, si hablamos de la provincia de Ica, tenemos el proyecto Choclococha Mejorado, que consiste efectivamente en el canal de Incabasi, en Choclococha, que ya está ejecutado, el canal de Choclococha, de igual manera Jaracocha, que ya está ejecutado, y falta ejecutar la represa de Tambo, que este ya tiene perfil viable, tiene una inversión de 255 millones y esto hay que ejecutar. Sí, también hay que pensar en la provincia de Palpa. En la provincia de Palpa tenemos la represa Los Loros, que beneficiará este proyecto a los 3 distritos, tanto Río Grande, Santa Cruz y Palpa. Si nosotros comprometemos el presupuesto, de igual manera tendremos acceso no solamente a los agricultores, sino a la población en general. También hay que pensar en Nazca. En Nazca tenemos la represa la prerrepresa que va a beneficiar a Nazca, y este proyecto aún está el estudio definitivo, pero como gobierno regional tendremos que hacer el estudio. ¿De qué inversión estamos hablando? La inversión público-privada. ¿Cuánto? Díganos más o menos los montos. El monto de Palpa es 270 millones, la represa del Tambo son 255 millones, y si hablamos de la represa de Polvareda, tiene un monto de más de 1.000 millones. Estos proyectos hay que conseguir a través de gestión. Conseguir el financiamiento. Sí, hay un proyecto ya por el gobierno central que ha anunciado 650 millones para proyectos hídricos. Vamos a hacer una pausa. Muy 46, seguimos ahora de nuevo con José Sillonis. Efectivamente, uno de los temas importantes, lo estamos viendo a propósito de las ofertas, es pues justamente el del financiamiento del gobierno regional, por un lado, y poder emprender proyectos que en efecto permitan mantener el desarrollo económico, pero al mismo tiempo impulsar el desarrollo social. ¿Cómo ve usted el tema financiero, el tema de inversiones y el tema de intervención pública? El modelo es Olmos, es iniciativa privada de inversión. En este caso va a ser iniciativa pública y privada, porque traer el agua grande va a beneficiar a los pueblos y ahí el gobierno tiene que intervenir, pero sobre todo va a beneficiar a los agricultores, a los agroexportadores, y ellos tienen que poner de la suya. Esto es mucho más fácil de financiar que lo que uno se imagina. Inclusive la Polvareda y todos los proyectos de Nazca, Palpa, deben contener un componente privado importante, porque el beneficio va a ser para productores, no va a ser para pobladores pobres. ¿Por qué eso no ha ocurrido antes? Bueno, así es el Perú. Ha empezado Olmos, la irrigación de Olmos, donde yo participé y donde recibí las satisfacciones del gobierno regional de Lambayeque, es una iniciativa privada. La irrigación son 300 millones de dólares, 100% financiados por el sector privado. El gobierno ni siquiera puso la garantía. Ese es el modelo que requerimos para Ica, ¿no? Los privados que se van a beneficiar tienen que financiar. Felizmente en el mundo existen financiamientos a largo plazo, bonos a largo plazo, a tasas bajas, que permiten a los privados ir pagando, por ejemplo, a través de la tarifa eléctrica de bombeo de pozos, se va pagando la inversión, ¿no? Desde el punto de vista del gobierno regional, ¿de qué fondos se dispone? Muchos. El gobierno regional tiene para obras ¿Cómo ha sido empleado hasta el momento el concepto? Fatal. 250 millones de soles al año dispone, y eso crece año a año, y más o menos el 60% se gasta y el 40% no se gasta, se devuelve. Y yo discuto con mi amigo Javier Gallegos, él dice que es por falta de proyectos, y no es así, es por la pura corrupción. Se devuelve por la corrupción que no termina las obras. Vamos a hacer una pausa al respecto, señor Javier Gallegos. Exactamente el mismo tema, es decir, ya yo le planteé la pregunta, ¿de qué fondo se dispone? Usted ha hecho una referencia precisamente a los exportadores, que son los que se llevan el agua y no hacen mucho. Aquí estamos asistiendo más bien a una propuesta que usted también ha señalado, es decir, una concurrencia público-privada para poder resolver algunos de los problemas y de los emprendimientos. Así es, y de paso hay que garantizar que estos proyectos hídricos generen inversión. Sabemos que los proyectos hídricos hoy en día es para ejecutar la represa, los canales que van a beneficiar efectivamente a los agricultores, también a los pequeños agricultores, pero esto también hay que garantizar con el tiempo cómo se va a recuperar la inversión. No solamente con la inversión privada, sino nosotros tenemos que incluir proyectos de hidroeléctrico que beneficien y puedan generar inversión y beneficien a la población. Así como esto, efectivamente, sabemos
que en estos momentos ya el gobierno central, como le dije antes, ha comprometido 650 millones, que el próximo año debe comprometer la inversión, y como gobierno regional tenemos que garantizar que este proyecto se comprometa. Pero para garantizar que este proyecto se comprometa, como gobierno regional tenemos que concluir con el estudio técnico. Hasta el momento los estudios que acabamos de mencionar de los proyectos, casi ninguno son viables, aún faltan concluir, salvo el único proyecto que está terminado es la represa de Tambo. Inclusive este proyecto de represa de Tambo no se puede ejecutar porque hay que reubicar la tubería de gas que pasa por esa represa, la cual va a incrementar un presupuesto. Pero sí, nosotros como gobierno regional tenemos que ser partícipe, gestionar y también comprometer un cofinanciamiento del gobierno regional, tanto con la inversión pública y privada. Sí. Otro tema que me dice que tenemos que hacer una pausa. Ica no está exenta de dos problemas que se están presentando en varias regiones. Por un lado, la migración de lo rural a lo urbano, y en este caso hemos visto que la congestión urbana pues en Ica es manifiesta, y las necesidades también de planeamiento urbano por un lado. Y por otra parte, frente a ello también el aumento de la delincuencia, que hace que en general tengamos preocupación acerca de la seguridad ciudadana. En ambos casos, ¿qué medidas podrían empezar a realizarse? Porque estamos hablando de un mediano plazo, en verdad, para resolver parte de estas cuestiones. Fernando José Sillonis. Bueno, la seguridad ciudadana hay que tocar a la puerta a la policía, a la fiscalía, al Poder Judicial y, por supuesto, al Instituto Penitenciario, para abordar el frente represivo. Uno va a las comisarías y realmente están abandonados. Los comisarios, los policías, no tienen los efectivos que Ica requiere de acuerdo a su población, no tienen los patrulleros, los vehículos, motos, no tienen los radios, no tienen las cámaras, realmente están carentes de todo lo que es lo que llaman logística. ¿Existen servicios de serenazo? Sí. Sí, ¿En qué ciudades? Pero en casi ¿Cómo todas, operan? en casi todas, en todos los distritos de Ica yo veo una que otra camioneta, pero realmente la delincuencia nos está ganando. Es obvio que faltan recursos y nuevamente la discusión de toda la vida. Eso efectivamente es responsabilidad del Ministerio del Interior, pero Ica tiene recursos que no los gasta adecuadamente. Si le ponemos la prioridad a la seguridad ciudadana, yo veo a la región Ica contribuyendo con la policía para dotarlos de los recursos que carece. Y, por supuesto, participando en los comités de seguridad ciudadana, donde los políticos participan muy poco. Yo he preguntado al respecto y se sienten abandonados. Javier Gallegos. Sí, efectivamente, Ica está de muchos amigos que han migrado de Huancavelica y Ayacucho porque el boom de la agroexportación es muy grande, hay mucha mano de obra y la verdad la agroexportación no tiene responsabilidad social, porque no se hace una buena planificación para el crecimiento urbano. En esta parte, sí, el gobierno regional y las autoridades locales tenemos que trabajar todos juntos para poder planificar y que estos pueblos que se están invadiendo en lugares que no tienen agua, desagüe, tenemos que resolver con tema de proyectos de saneamiento utilizando el presupuesto del gobierno regional o las instituciones competentes. Pero también genera un problema social, efectivamente, la delincuencia, porque muchas veces no hay trabajo en la región de Ica y nosotros tenemos que garantizar trabajo haciendo obras, gastando al 100% el presupuesto en beneficio de la población. Pero para garantizar la seguridad ciudadana, primeramente tenemos que ver dos puntos importantes. ¿Cómo conseguir presupuesto? A través de un proyecto técnico, a través de un proyecto que tenga código SNIP, garantizamos la inversión para obtener patrulleros, cámaras de seguridad y todo lo que requiere la parte de infraestructura. Pero esto hay que sumar la participación obligatoria de la institución pública para que con la población organizada trabajemos juntos y podemos contrarrestar la seguridad ciudadana. Lamentablemente el tiempo nos gana, pero sí desearía saber en realidad qué se propone, qué debe estar, cuán alerta debe estar Ica y su gobierno con relación sobre todo a terremotos, temblores, en fin, todo este tema de planeamiento y de perfeccionamiento urbano, que ya lo hemos vivido, siempre Ica padece. Obviamente tenemos que estar absolutamente preparados, los bomberos están también desatendidos y hay todo un plan de gobierno a ese respecto. Pero en aras de aprovechar el tiempo y no dejar de mencionar la madre del cordero de todos los problemas de Ica, es, Raúl, la corrupción. La corrupción explica la falta de agua, explica la delincuencia, explica la pésima atención de salud pública
y los pésimos niveles educativos que tienen nuestros niños y niñas de 8 años. Es la corrupción lo que nos está matando, y si alguien va a ir a la región y no va convencido de que hay que declararle la guerra y extirpar ese cáncer que se llama la corrupción y que nos está matando, jamás lograremos tener a Ica con las dos caras brillantes. Ica tiene una cara brillante y una cara brillante. Que lo hemos visto también pues en el tema de la reconstrucción de Ica, ¿no? Así es. Ahí la corrupción es terrible la corrupción. hizo de las suyas. Javier Gallegos. Sí, efectivamente nosotros como presidente regional tenemos que combatir frontalmente la corrupción, y para eso tenemos que demostrar cómo. Efectivamente el gobierno regional tiene presupuesto para poder invertir obras, y nosotros instalaremos... El gobierno regional se ha vuelto un todopoderoso, por lo que veo. Sí, a nivel de todo el Perú. Reposa sobre esa posibilidad. Sí, a nivel de todo el Perú esto ocurre, pero nosotros tenemos que instalar un programa para que el gobierno sea un gobierno electrónico, para que tenga acceso y para tener la intercomunicación de todas las áreas del gobierno regional, para así tener el control con respecto a gastos, con respecto a inversión, con respecto a proyectos, y también tenga el acceso de la participación de los ciudadanos, y que también los ciudadanos sepan que la inversión que llegue efectivamente se está comprometiendo en obras en beneficio de la población. Y nosotros tenemos que ser partícipes para que la población controle. Y de hecho sabemos que existen el Comité de Vigilancia y otros, pero nosotros tenemos que demostrar con hechos. Usted de repente en estos momentos con este debate nos está preguntando, pero sí es bueno que sepa el pueblo de Ica. Yo como autoridad demostré con hechos la transformación de un pueblo, y el día de hoy estoy garantizando el desarrollo de nuestra región de Ica porque conozco la realidad de todas las 5 provincias. Muy bien, señores, muchas gracias por haber participado. Lamentablemente hemos estado en una lucha contra el tiempo, pero de todas formas ha quedado claro que en verdad hay ideas e iniciativas. La mejor de las suertes para Fernando José Sillonis y Javier Gallegos. Muchas gracias. En esta contienda democrática. Listo, muchas gracias. Una pausa y ya culminamos en verdad el diálogo de los gobiernos regionales, y vamos a Siempre en Casa. Estamos en casa, siempre en casa.